Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Con la llegada del Día del Libro, en Andalucía se ha declarado el año de Julia Uceda. Y con tal motivo se ha hecho una antología, con toda o parte de su obra poética, que se entrega en las bibliotecas públicas y una gran exposición. La poeta, que en un verso se preguntara si somos quienes quisimos ser, invita en extraña juventud a vivir por vivir. No por vivir mañana, estar siempre en la punta de polvo de la espada, beber despacio el tiempo, el nuestro y nuestra nada, acariciar de noche las estrellas mojadas y de día esos labios en que el dolor se para, indicando que hay algo extraño que no pasa. Julia Uceda es hoy nuestra invitada. Es una de las más brillantes autoras que ha dado la lengua española. Sevillana de nacimiento, Julia Uceda empezó muy pequeña a escribir y publicó su primer libro en 1959, Mariposa en cenizas desatada. Ha sido profesora universitaria dentro y fuera de España y es Premio Nacional de Poesía 2003 por En el viento hacia el mar, que reúne 7 libros, publicados a lo largo de 4 décadas largas. Su poesía es compacta, innovadora y única, una poética de voz coral que tiembla. Traducida a varios idiomas, la obra de esta poeta, hija predilecta de Andalucía, en 2015, posee una calidad y una vigencia extraordinarias, como si estuviera escrita ahora por una autora joven. Sus poemas son sosegados, reflexivos, meditabundos y en los que están presentes, en muchos de ellos, la temporalidad y la muerte. El 23 de abril, Día Internacional del Libro, se ha dedicado este año en Andalucía a Julia Uceda y en cada provincia se le rinde homenaje. Ha sido designada autora del año por la fuerza individual y la voz clara de su poesía como representante de la generación del 50 en el exilio. El esfuerzo de un rostro que se cruza. Julia Uceda, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, me alegro mucho de verte. Igualmente. Una sevillana que sigue viviendo en Galicia. ¿Tu hogar dónde está, Julia? Diría, no lo sé. La palabra hogar y la palabra casa son casi la misma, pero tienen un sentido distinto. Mi casa, donde seguiré viviendo ahora que estoy sola, está en Galicia. Mi hogar estuvo en Galicia y ahora el hogar está roto. Eso es todo. Sí, para quienes no lo conozcan, Rafael, su compañero, su marido durante toda la vida. Toda la vida. Murió hace... El Día de Reyes. ¿De este año? De este año. Ah, no sabía que había hecho tan poco tiempo. Sí. Hace muy poco tiempo. Creía que había... No. Creía que hacía... Vamos. No lo esperábamos, pero el Alzheimer es una enfermedad que no mata, pero mata. Mata la mente. No lo sé, es una enfermedad muy extraña sobre la que escribiré algo, porque él ni dejó de conocerme nunca en todos los años que estuvo enfermo, ni dejó de conocer a algunos amigos, simplemente se negó, llegó un momento en que se negó a hablar. Pero expresaba sus sentimientos con las manos, con una mirada, con lo que fuera. Pero él, como científico, sabía muy bien lo que tenía. Sí, Rafael era psiquiatra. Psiquiatra. Tuvo además puestos de responsabilidad, ¿no? en Galicia. Sí. Yo siempre lo vi a tu lado, sí, pero siempre estaba más reservado, más callado. Sí, pero ¿no? él estaba encantado de cualquier cosa que yo hiciera. Nadie me animó tanto, ni me empujó tanto como Rafael. Fíjate, dices que escribirás sobre eso. Tú que tanto has escrito sobre los recuerdos, los sueños, los recuerdos como aparecen, la idea del bosque donde andan perdidos, la razón y los sueños. Es que todo eso es tan complejo, todo. El poema está en nuestra mente. Yo distingo entre versos y poesía. La poesía está en nuestra mente. Se manifiesta a pesar de nosotros. A veces digo que el poema va cayendo solo en el papel si lo vas escribiendo. Y todo eso está en una serie de investigaciones de Ramón y Cajal sobre nuestro cerebro, que nadie conoce y que será difícil
que conozcan, y el día que lo conozcan, quienes lo conozcan lo destrozarán. Es el último reducto de libertad que tiene el ser humano, a pesar de su conciencia. No somos conscientes de todo lo que somos. Pero la poesía, como instrumento, bueno, como instrumento suena así, pero ¿nos ayuda a conocer la realidad? A conocernos. Porque ¿qué es la realidad? Somos realidad nosotros. Pero la realidad que somos no la conocemos. Hay un término junguiano que es inconsciente colectivo. Nosotros somos todo lo que hemos sido, el ser humano, hasta el momento en que levantó la primera piedra. Hay un poema en el que yo me pregunto, y siempre veo a una mujer en ese problema, sintiendo lágrimas que corren por su rostro y no sabe que son lágrimas, porque nada existe si no tiene una palabra que la defina. Sí. Y esa la da el poeta, no la da el científico. No es el científico. Tú escribiste: mi preocupación fundamental es y ha sido siempre la realidad, pero no tanto cómo expresarla, sino cómo reconocerla. Claro, claro. Porque nos podemos engañar mucho. Nos podemos decir, tú eres de esta manera, o nos pueden decir, tú eres de esta manera, tú eres así, o debes, sobre todo en la educación que se nos ha dado hasta ahora. Es así como debes de ser. Y eso lo tienes que buscar tú. Bueno, ya hemos hablado de Rafael, indudablemente lamentamos su pérdida. Él era la parte científica de este hogar, porque dices que hogar, una cosa muy bonita que has dicho, hogar es cuando hay dos personas, sí. Y ya dices, ahora es mi casa. Sí. Él era la parte científica de esta pareja, un psiquiatra, además seguidor de Jung, sí, ¿no? Sí, que tú también lo eres. Pero, ¿por qué, Julia, tú crees que no nos basta el conocimiento científico, y sobre todo ahora que tenemos tantas fuentes de información por todos lados, conexión permanente? Sí. ¿Por qué eso no basta para conocernos y para conocer el mundo? Porque se da el caso del poder y de la manipulación. Tú no puedes confiar en la persona que te dice, eres así. Tú puedes aguantar tus propias dudas, tus propias sombras, tratar de averiguarlas, pero libremente. La libertad interior es algo a lo que no debemos renunciar nunca. Y la política, tal como va ahora, nos va a manipular. Nos está manipulando. Me viene a la cabeza, y abro por aquí la antología, ahora que estás hablando de la política, cuando tú escribías, España, eres un largo invierno, bizqueando, tarareando con su gusano dentro, España pasa y duerme, funda de hielo para el alma, cuarto habitado de polvo y musarañas. ¿España sigue siendo un largo invierno con su gusano dentro? Sigue. No tengo esperanza ninguna. No tengo esperanza. Hay que tener fuerza y voluntad y no aceptarlo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Sí. No aceptarlo. Pero tampoco engañarnos y decir, bueno, todo está estupendo, miremos a otro lado. No. Hay que seguir mirando a donde esté el problema o donde creemos que está. Sí, pero Julia, si comparamos el momento presente, bueno, el tiempo presente, con la época de los años 50, que tú plasmaste en Mariposa en cenizas, ¿somos más felices? ¿Vivimos mejor que entonces? Llamas vivir mejor a que puedas tener mejor coche o tener más libertad para hacer un gran viaje o algo así. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Es necesario, indudablemente. Todo eso lo hemos conseguido a fuerza del trabajo. Pero hay cosas que nos están engañando y que no debemos aceptar. No debemos aceptarlo todo como bueno. O sea, ¿tú no crees que...? Que ya se arregló todo, no. ¿Incluso que ha podido empeorar? En cierto modo, sí. Por ejemplo, en la enseñanza. Yo prefiero la enseñanza que yo tuve cuando
estaba en el colegio, a la enseñanza actual. No creo que no creo que estén tratando bien a los niños, a los futuros Y eso, españoles. que tú has dedicado toda tu vida a la enseñanza. Sí. Tú empezaste a estudiar un poquito más tarde. Yo empecé el bachillerato casi con 40 años porque me impuse y los 7 años me lo hice en 3. No, No, con sí, 40, sí. 30 y... ¿no? Más Bueno, cerca. no, es que con 40 yo estaba en Estados Unidos ya Por eso, doctorada. ya estaba doctorada, has dado clases, has dado en Michigan, has dado también en Irlanda, Sí. has recorrido toda la cornisa Sí, todo, Cantábrica. todo lo recorrible. Que no sé por qué te movías tanto, ¿por qué te movías encantaba, tanto? porque me encantaba, me encantaba. Me he sentido perteneciendo a todos los sitios en que yo viví. ¿Y cómo has sentido? Porque tú estudias en Murillo, pasas aquí tu juventud y en fin, los primeros años de tu vida, y luego ya vuelves, vienes, pero has estado por Siempre, muchísimos he sitios. vivido más tiempo fuera. Hasta vivir en el lugar donde tienes tu casa, que se llama, creo, el lugar de los Pazos, ¿no? Lugar de Pazos. Lugar sí. de Pazos. Sí. O sea, Se ni siquiera llama, definido, sino lugar de Pazos. Sí. Se llama O Carballal, el Carballo. Sí. No hay ni un Carballo, porque lo han ido destrozando todo. Pero es una zona que tiene cerca el último río. Tengo allí mis perros, mis gatos, y una casa hecha a gusto nuestro. Sí. Porque incluso la escalera tiene unas losetas que nos trajeron de Sevilla, de la cerámica de Andalucía. ¿Y cómo fíjate ese detalle de las losetas que sean de Sevilla? ¿Cómo has sentido Sevilla en la distancia? ¿Cómo la has visto Sevilla y Andalucía y esta tierra? Yo me he sentido siempre sevillana, pero también hay una Sevilla que no me gusta, como a muchos sevillanos. ¿Cuál es esa Sevilla? La Sevilla tópica, ¿comprende? La Sevilla sevillí, para decirlo de alguna manera. La Sevilla, sí. Sevillí, pero tú siempre has ido por tu cuenta. Siempre, sí. Pero también eso es sevillano. Ya. Pero el poeta, el intelectual, debe ser libre ante todo para desarrollar su propia Sí, voz. sí, Ante todo... Sí. Claro, apoyarse, colaborar, conocer su cultura, pero no solamente su cultura, su trocito de cultura. Su cultura es el mundo entero. Ahora mismo pertenecemos al mundo. Y los poetas ahora y los intelectuales, ¿crees que son más libres que entonces o que nunca? Eso tendría que decirlo cada uno. Yo sí, pero yo no podría decir que todos tienen la posibilidad de ser libres. Pero actualmente en la cultura veo que se confunde mucho la cantidad con la calidad. La calidad necesita soledad, reflexión, equivocarte. No lo sé, yo estoy hablando de mí, claro. Sí, no. No puedo hablar desde otro terreno. Pero en cambio, cuando tú empiezas a escribir, porque tú has escrito siempre. Siempre. Quizá muchos te han conocido, yo mismo, tarde. Yo te conocí a raíz de la antología que hizo la Fundación José Manuel Lara, claro. donde luego has publicado toda tu obra, Zona Desconocida, hasta los últimos libros, ¿no? Pero, o sea, tú has estado escribiendo siempre. Pero en cambio, tú empiezas a escribir cuando estaban los de los 50. Un grupo de poetas donde no había mujeres, estaban ellos. Bueno, yo no me fijaba si había mujeres o no había mujeres, estaba yo. Yo hacía lo que yo quería. Y me acuerdo que en casa, a lo mejor tenía un libro gordo delante y yo hacía como que estaba copiando algo. No estaba copiando nada. Es que no quería que mi familia se enterara de que yo escribía. Y entonces lo tenía todo guardadito y todo eso, pero no sé por qué sentí ese impulso. Pero escribías para ti. Sí, y también para Manolo Montero y unos cuantos amigos, así muy íntimos. Ahí estamos viendo esa antología, En el viento hacia el mar, que ese libro fue el que, por lo menos a mucha gente, te dio a conocer. Y fue por ese libro por el que te dieron el Premio Nacional. Por ese libro me dieron el Nacional, sí. Y tú dijiste, porque era la primera mujer a la que le daban el Premio Nacional de Poesía. Claro, pero es que resulta que
Y eso yo quiero que quede siempre muy claro. Yo nunca me presenté a ningún premio, nada más que una vez a la Donay, que Mantero quiso que yo me presentara y lo mandó. Y te bueno, quedaste muy bien. finalista. Pero antes el Premio Nacional existía. Sí. Pero había que presentarse. Y el Ajá. Premio Nacional se llamaba José Antonio Primo de Rivera. Leche. Y yo, pobre chico, me dio mucha pena. Pero no tengo ningún José Antonio Primo de Rivera ni nada de nada. No simplemente por libertad, porque no he pertenecido. No he querido pertenecer a ningún grupo político, nunca. Ya, pero sí has dicho siempre lo que Siempre has pensado. sí, pero sí. siempre también en tus opiniones y en tus escritos siempre has estado más de parte del De la débil. izquierda, siempre. O de lo que se llama izquierda. Izquierda. O de lo que se llamó izquierda, o yo creía que era izquierda. ¿Y, Vete a ver. ¿Y la izquierda dónde está ahora? No lo sé. No lo sé. Creo que está en muchas personas entristecidas también. Porque indudablemente la hubo. Nosotros en la facultad nos reuníamos con profesores, con compañeros, y se daban cursos, pero es que no nos conocíamos. Yo estoy asombrada cuando después, pasados los años, fulano, mengano, había estado en tal sitio y había estado en la cárcel y le habían prohibido no sé qué. Todo eso era un secreto. Bueno, tú contabas, yo te he oído contar a ti, que estabais haciendo un seminario sobre Cernuda Sí. y que se inscribían policías. Sí, sí. Pobre sí. Cernuda, Sí, ¿qué sí, qué claro. entenderían aquellos Claro, moderos, ¿no? Claro, claro. En las clases había policía. Y yo me acuerdo que un curso, López Estrada se marchó a Estados Unidos. Yo trabajaba en el departamento y me encargó de unos cursos de verano en Cádiz sobre la generación del 27. Y yo tan tranquila, pues hablé de todos los prohibidos. Eran los poetas del 27. Y a mí no me pasó nada. Y si me llega a pasar, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Una vez sí vino la policía a verme. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y por sí. qué motivo? Pues que habíamos firmado un documento que la madre del rey Balduino y un dominico habían hecho a favor de los presos políticos. Oye, da mucho miedo saber que la policía va a ir a verte por la mañana. Y entonces vinieron y me dijeron, usted no sabe que no hay presos políticos, sino vulgares delincuentes. Vulgar delincuentes. No la olvidaré la frase, nunca en la vida. ¿Y eso estamos hablando de qué época? De la época de Franco, antes de marcharme yo. Me ha llamado la atención, tú tuviste en el exilio, conociste a poetas exiliados, escritores, sí. Tuviste mucha amistad con Ramón J. Sender, apareces en algunas de sus novelas, Sí. pero me llamó la atención que un libro que tú publicas en 2006, por esto que estamos hablando de lo pasado y que mucha gente ha olvidado y en cambio otra gente siente, como has dicho, esa gente que siente de la izquierda, por ejemplo, Sí. ¿cómo sacas ahí el Regresa el pálido caballo? Y en Regresa al pálido caballo, en el año 2006, tú traes de nuevo algunos fragmentos de las crónicas que hizo Ramón J. Sender de los sucesos de Casas Viejas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque para mí todo está vivo, la historia está viva. La historia no llega aquí y se olvida y ya no pasa. No, el pasado está funcionando en nosotros. Y Sender era una persona tan increíble. Era una persona inocente, buena. A su mujer la mataron porque era su mujer. Lister, él estaba en el batallón de Lister. Lister estaba también contra él porque era libre. Le pasó a muchos intelectuales a favor del comunismo, que Sender fue uno y otro fue André Gide, Sí. que cuando estuvieron en Rusia y preguntaron por una serie de escritores que estaban en Gulag o desaparecidos, cuando vieron lo que pasaba allí, vieron que era una dictadura como otra, y bueno, Sender tuvo miedo de que lo asesinaran en cualquier momento, incluso en los Estados Unidos, de que, no sé, de pronto se cayera a un tren o Ya. cualquier cosa de esto. Tenía miedo. Tenía miedo, sí. Él no volvió nunca, ¿no?
Bueno, un compañero de Michigan y yo tratamos de que volviera. España estaba tratando de que volviera, pero era la España de la derecha, que luego entró y lo manipularon bastante, pero bueno, Sí. la cosa es que no pudo entrar. Por cierto, yo tengo entendido de que cuando se escribe Requiem por un campesino español, ese libro, bueno, que eso es más que un libro, ese testimonio, el prólogo lo haces tú, ¿eso es así? Sí, sí, A la hay un primera- prólogo mío, hay un prólogo mío. un prólogo Una tuyo. edición mexicana tiene un prólogo mío, sí. O sea, que fuiste de las primeras personas en leer esa novela. Pues, no lo sé. Yo lo quería mucho, para mí era una persona muy entrañable. Pues del libro ese Regresa el pálido caballo, que está en Zona desconocida, en ese libro, que se publica pues hace 10 años, decías, miran cómo el campo de golf devora lo sagrado. El barro de los muertos da cuerpo a las paredes de un hotel y la diosa blanca de ojos sin párpados desde entonces continúa llorando hacia adentro. Claro. Esto debió ser cuando se habló de hacer un hotel que se hizo sobre aquel territorio. No, eso me pareció espantoso, espantoso. La burla más grande sobre una cosa sagrada, porque aquello fue terrible. Dice, termina diciendo, los otros, cenizas nunca redimidas, divertirán a fugaces viajeros. Claro. Allí van a tomarse un cóctel o lo que quieran. Estupendo, qué bonito es esto. Pero no saben lo que hay debajo. Y es un poco metáfora también del propio país. Y del... Claro. Julia Uceda, te veo... ¿Cuántos años tienes? Muchos. El médico me ha hecho uno más de lo que tengo. Tengo 91. Así es que... Bueno. Bien, pues te voy a presentar ahora a una compañera también, Charo Gutiérrez, con la que vamos a hacerte unas preguntitas así de esas Muy que bien. hacemos más Julia. directas. Charo Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de tenerla aquí, Julia. Es un placer escucharla. Gracias. Bueno, pues vamos con esas preguntitas de respuesta corta, si puede. Vamos a ver qué preguntita. Se la hemos adelantado un poquito para que vaya reflexionando sobre. Vamos con la primera. Un verso para usted imborrable. Hay varios. Pero cuando llegué a Estados Unidos, fue muy impresionante para mí, claro, bajarme en Kennedy. Y luego escribí sobre eso. Y hay uno en inglés que dice driving and driving and driving alone. Es decir, conduciendo sola. Una No sé verdad, por qué, pero es una emoción. sí. Una verdad absoluta. Cada uno debe descubrirla. Es individual, no hay una verdad absoluta. Entonces, por Dios, diría Dios, la iglesia. No. Cada uno tiene que enfrentarse. La mayor mentira que nos han contado. Todos la conocemos. ¿Teme más a la ciencia o a la política? A ninguna de las dos. La palabra más hermosa del diccionario. Paz. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? No lo sé. ¿Qué ha aprendido con los años? Cada vez menos, porque sigo haciéndome las mismas preguntas y tratando de seguir conociendo y averiguando cosas. Mientras siga así, seguiré viva, si no, no. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile, Julia? En el corazón y en su inteligencia libre, no en la cabeza. Hoy por hoy, ¿qué es lo que le saca de quicio, Julia? ¡Buah! Todo quiero que me siga sacando de quicio. ¿Y a qué hemos venido al mundo? A ayudar. No sé en qué, pero como confío tanto en el individuo, cada uno debe saber para qué ha venido.
Julia, su libro favorito es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, uno de sus libros favoritos, muy relacionado naturalmente con los libros. Cuéntenos, cuéntele a nuestros espectadores por qué le gusta este libro. Porque se habla ya de un mundo artificial en el que estamos. Yo lo estoy repasando otra vez y digo, Dios mío, pero si esto es lo mismo. Es lo mismo. Recomendable, totalmente. Claro, claro. ¿Y qué representa para usted la película El Doctor Zhivago, que nos ha elegido? Pues mira, la primera que vi en Estados Unidos, que me gustó muchísimo, me sigue gustando. Y me parece que es buena película. ¿Es más quizás el guión, los actores? Es más los actores, el aspecto emocional, la evolución del médico, todo eso. Y en materia de música, Julia, usted se queda con Leonard Cohen un poco en general, pero sobre todo con un tema, The Future. Sí. ¿Por qué le gusta este tema en concreto? ¿Qué representa para usted? Pues mira, me gusta siempre Leonard Cohen, pero esa versión del futuro está montada de varias formas, pero hay una en la que se ve Alemania después de la guerra y todo lo que ha ocurrido en Alemania con los nazis. Ten en cuenta que yo me entero de lo que ha ocurrido cuando llego a Estados Unidos. No sabíamos nada de lo que habían hecho con los judíos, pero claro, yo tengo una alumna cuyos padres han muerto en Auschwitz y eso no es un sueño. Entonces para mí eso es, si el ser humano ha cometido un pecado, es lo que se hizo en Alemania con los nazis. ¿Cuándo? Lo que hicieron los nazis. Bueno, y vamos a terminar esta parte con pintura, con la de un artista llamado Francisco Uceda, un joven que es muy emergente, artista emergente de Estados Unidos. Para más señas su sobrina, no es pasión de tía, naturalmente, porque además está muy cotizado. Pertenece a los Ucedas locos. ¿A los qué ha dicho? A los Ucedas locos. A los Ucedas locos. Nosotros hemos seleccionado una pintura que se llama Cowboy, de él, y la verdad que es muy, muy atractiva. No, es una persona extraordinaria. Él y su familia se fueron allí, hicieron... La primera que salió de España fui yo, y entonces ya fueron siguiendo otros, y él hizo allí su bachillerato, todo, y sus hijos son de allí. Vamos, estoy muy orgullosa de ese chico. Claro, no podía citar más que a una persona, eso, emergente, porque decir Picasso hubiera sido una tontería. Ya. Bueno, ya hemos terminado la parte. Esta parte ya la hemos terminado, Julia. Sí me gustaría que en el libro, esta antología que se ha hecho, Viejas Voces Secretas, antología poética con motivo de dedicar el Día del Libro este año a Julia Uceda, con una antología que ha preparado Garmendia, Ignacio Garmendia, que leyera algún poema y así podíamos... Voy a leer... Bueno, cuando yo era pequeño, supongo que a todos los niños les ha pasado lo mismo. Si eres la mayor, después vas viendo que van viniendo hermanitos. Ahora ya están mucho más informados, pero en mi época no. Y entonces yo veía que venían hermanos, pero no sabía de dónde venían. Y el poema dice, la niña se pregunta y pregunta a los mayores, ¿dónde estaba yo antes de estar aquí? Su pasado en no ser, en antes, ¿dónde ese antes deshabitado? ¿Y por qué los mayores evitan responderle? Ni una pestaña de sus ojos sabe dónde la niña estuvo, ni les importa. ¿Dónde estaba yo? Vamos a ver cómo ha quedado en nuestra fotografía de recuerdo. Lo vamos a dejar para otro momento. No hemos podido contar con ello hoy. Bueno, pues en otro momento lo haremos y terminamos, eso sí, recomendando que vayan a ver las fotos que hay en la exposición. Sí, porque gracias, Julia, nos marchamos nosotros con la exposición Julia Uceda, La mirada interior, que pueden ver en el convento de Santa Inés en Sevilla. Tienen hasta el 28 de mayo para hacerlo, así que no se la pierdan. Hasta mañana.